igual yo me veo retildada. Así que puede ser que sea mi internet también que no esté funcionando como corresponde. Les voy a compartir pantalla, así terminamos de ver. Díganme si se ve mi pantalla, por favor. Recuerden que yo a ustedes no los veo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Bien, denme un segundo. Ahí está. Tengo que salir. Recuerden que cada vez que entra un compañero nuevo, yo tengo que salir de lo que estoy compartiendo para aceptar a los nuevos integrantes. Ahora sí. Voy a ir hasta donde habíamos quedado. Acá, ¿se acuerdan? La clase pasada que habíamos hecho un jueguito. Bien. Ahora nos queda ver las neuronas, la sinapsis, los neurotransmisores y un par de cositas más para terminar este tema y poder avanzar con acompañamiento en niñez y adolescencia. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué es una neurona? La neurona es una célula que está encargada de ¿qué? Del procesamiento de la información. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar que diferentes tipos de neuronas. ¿Bien? Primero tenemos las neuronas sensoriales, que son todas aquellas que van a percibir los estímulos. ¿Sí? Y tenemos las interneuronas que van a ser las encargadas de ese proceso de la información afectiva. ¿Sí? Cómo hacer y también de esa información cognitiva. ¿Sí? Y también tenemos las motoras, ¿sí? Que son las encargadas de ¿qué? De la respuesta, de controlar esa respuesta del comportamiento. Controla que el movimiento. ¿Bien? Entonces, las neuronas se encargan ¿qué? De ese proceso de la información, ¿sí? Para poder nosotros hacerlo o hacer algo con nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo que cualquier célula. Disculpen. Ustedes van a ver mi pantalla, pero yo salgo para poder admitir a los demás compañeros. No se hagan problemas por eso, que yo vuelvo a poner la presentación. Bien. Entonces, estas neuronas, acá, estas neuronas están compuestas ¿por qué? Por un soma, que no sé si ven mi pulsor, que sería el núcleo, el cuerpo, ¿sí? Al igual que cualquier otro tipo de célula que tiene un núcleo, un cuerpo, ¿sí? ¿Y acá qué se alberga? Se alberga todo lo que es la información genética o el ADN, ¿sí? Y que va a ser lo que va a caracterizarlo junto con las, ¿a dónde está mi pulsor? Las dendritas, aquí debajo, ¿sí? Que son esos pelitos con puntas, que creo que en la anterior se veía mejor acá. Bien, las dendritas son estos pelitos con puntas, ¿sí? Y es donde hace la conexión con las redes sinápticas, que después vamos a ver lo que es la sinapsis. Bien, entonces en estas dendritas es donde se traspasa
esa información de una célula a otra célula. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el axón. ¿Sí? El axón es por donde van a circular que esos impulsos eléctricos hacia las terminales nerviosas, ¿sí? Que son, no veo mi pulsor, que son esas dendritas, ¿sí? O también el botón axónico, donde se produce que esa conexión entre una neurona y otra neurona para hacer la sinapsis. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son las sinapsis. Disculpen de nuevo. Bien. Eso es lo único que veo de esto que tengo que salir de la presentación para poder admitir a los demás compañeros. Así que discúlpenme. Bien, entonces dijimos que en esas dendritas es a donde se va a producir esa conexión entre una neurona y otra neurona para hacer la sinapsis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la sinapsis? Es el proceso por el cual una neurona se comunica con otra neurona. ¿Sí? Y intercambian ¿qué? Información. ¿Sí? Supongamos, a medida que estoy hablando, ¿sí? Mi cerebro le está mandando órdenes a, por ejemplo, mi brazo para que yo lo levante. ¿Sí? Entonces, hubo una conexión entre dos neuronas que motoras, para que se produzca ese movimiento. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿a dónde está mi mouse? Entre ese botón sináptico y otro, ¿sí? Transportan que estas vesículas, que son estos circulitos rojos, que las vamos a llamar pelotitas, por así decirlo, son vesículas que contienen neurotransmisores, ¿sí? Estas vesículas entonces las vamos a llamar neurotransmisores y en este caso pelotitas, ¿sí? Estos neurotransmisores, estas pelotitas, ¿qué hacen? Llevan información y la van a pasar de un lado al otro lado en forma de ¿qué? De impulso, ¿sí? Es como si yo, vamos a suponer, Aldo, le tiro una pelota a Aldo, ¿sí? Una pelota que es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice cuando le tiro la pelota a un compañero? Le tiro la información, ¿sí? Entonces, eso de pasar la información se llama sinapsis, ¿sí? Y en esa sinapsis también, ¿qué hace? Se está produciendo un aprendizaje. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Disculpen nuevamente. Ya. Bien. Reproducimos de nuevo. Bien. Entonces, vamos con... bien, acá tenemos las neuronas por edades, ¿sí? Acá tienen una imagen de las neuronas a lo largo de la vida, ¿sí? En realidad ahí hay un mito respecto a cuántas neuronas tenemos, ¿sí? En realidad nosotros nacemos con una cierta cantidad de neuronas, lo que va a reproducir, obviamente, una cierta cantidad de sinapsis, ¿sí? Por ejemplo,
si ustedes pueden ver acá en las imágenes, no es lo mismo a los 8 meses la cantidad de sinapsis, ¿sí?, que tenemos que, por ejemplo, aquí, a los 6 meses. ¿Por qué no es lo mismo? O a los 2 años. A los 2 años aprendemos muchas más cosas que cuando teníamos 8 meses de edad. Entonces, esos neurotransmisores, esas sinapsis, es lo que se haga que se produzcan más, pero no es que se producen más neuronas o menos neuronas, sino que es la conexión de las sinapsis. Las neuronas son siempre las mismas. ¿Sí? Entonces, es decir, que la cantidad de redes que se arman entre neuronas y neuronas es lo que va cambiando a lo largo de la vida. ¿Sí? No es que se pierden las neuronas o se generan más neuronas. ¿Bien? Acá tenemos algunos mitos que podemos ir viendo, como por ejemplo esto de que pensamos que a veces el tamaño del cerebro determina la inteligencia. ¿Sí? Sabemos que no es así, está comprobado que no es así. ¿Qué sucede? Por ahí uno usa más un hemisferio que el otro. ¿Sí? Esto también es un mito. No es que se usa más un hemisferio que el otro. Se usan los dos. ¿Por qué? Porque los dos están conectados juntos. ¿Se acuerda que lo habíamos visto en la clase anterior? Recuerden que yo no los veo, no sé si me están haciendo caras, si están entendiendo. Bueno, otro mito es que dicen que el cerebro de las personas mayores no aprenden. Eso también es falso, no es así. Lo que sucede es que se generan nuevas redes de aprendizaje. ¿Sí? Esas redes neuronales diferentes a las que teníamos cuando éramos, vamos a suponer, un bebé de 1 año y medio, donde esas redes neuronales son mucho mayores. ¿Por qué? Porque aprendemos a caminar, porque aprendemos a hablar, porque aprendemos a esto, al otro. ¿Sí? Otro mito es que las neuronas no se regeneran. También es un mito, es falso. Está demostrado que la neurogénesis genera que el nacimiento de nuevas células en el sistema nervioso de un adulto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces es posible que esas nuevas, que es posible que esas neuronas vuelvan al funcionamiento. ¿Bien? Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los neurotransmisores. ¿Se acuerdan que los neurotransmisores yo les había dicho que eran esas pelotas, acá, que las llamamos pelotas, estas vesículas, ¿sí? Son los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, decíamos que esas pelotas, que desde el axón de la neurona, se le pasa ¿a qué? A otra neurona esa pelota y ahí va toda la información. ¿Sí? Entonces, los neurotransmisores son grupos de aminoácidos, o sea, es decir, de sustancias químicas que produce el propio cerebro y que también son almacenadas ¿en qué? En las vesículas sinápticas. Bien, las vesículas sinápticas, ¿qué son? Son unas bolsitas, ¿sí? Que son las pelotitas
que nosotros llamamos las bolsitas que contienen los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, cuando se va a hacer la sinapsis, esas bolsitas, ¿qué hace? Se rompen y es donde a través de ese impulso, digamos, se tira la pelotita que son los neurotransmisores. Y del otro lado, ¿qué está? La otra neurona por la cual se conecta y hay otra bolsita, ¿sí? Donde va a ser recibido esos neurotransmisores que se transmitieron de la otra neurona. Y así hay varios, ¿sí? Entonces, los más importantes es que generalmente están desbalanceados, por así decirlo de alguna manera. Los neurotransmisores técnicamente los produce ¿qué? El propio cerebro, ¿sí? Y cada uno de ellos va a influir de determinada forma en que en nuestras conductas, en nuestras posibilidades y en nuestras habilidades también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que eso es lo que está como desequilibrado, por así decirlo, en diferentes trastornos psicológicos. ¿Sí? Y también los psicotrópicos, que los vamos a ver luego de esto, van a venir a solventar eso. Porque dependiendo si falta más de ese neurotransmisor o si falta menos, o si hay una producción excesiva también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora más o menos cuáles son los más importantes. Tenemos, primeramente, la dopamina, que se origina en ¿dónde? En el cerebro medio. Y está involucrado con las funciones que tienen que ver con lo que es el pensamiento, la toma de decisiones y el movimiento corporal. Bien, luego tenemos la noradrenalina, que está involucrada en ¿qué? En el control del sueño-vigilia, en el ciclo de la vigilia-sueño, la excitación del ánimo, lo que es el elemento de la memoria y también lo que es el elemento del aprendizaje. ¿Sí? No sé si ustedes saben, pero la adrenalina es la que se activa cuando nos sentimos uno en situación de peligro. Se activa, ¿qué? La adrenalina. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la acetilcolina, que es la que permite la inducción del sueño REM, ¿sí? No sé si saben que en el periodo del sueño tenemos un periodo de sueño REM y un periodo de sueño no REM, ¿sí? Que REM son siglas en inglés, ¿sí? Que es sueño de movimientos oculares rápidos. Vieron que cuando dormimos, nuestro ojito por ahí se mueve rápidamente, ¿sí? Entonces, en ese momento del sueño en que uno está soñando, los ojos se mueven muy rápidos. Eso pasa cuando la persona sueña. Y también durante todo el tiempo que nosotros dormimos, tenemos periodos de sueño, ¿sí? Que es obviamente cuando dijimos los ojos se mueven. Y también tenemos periodos en donde no soñamos y en ese periodo lo llamamos sueño no REM. ¿Sí?
Bien, entonces, la acetilcolina trabaja en ese periodo del sueño, ¿sí? Influye también en lo que es la memoria y el control neuromuscular de los movimientos. Bien, y por último tenemos la serotonina, que también influye en ese sueño vigilia y también trabaja en ese periodo REM, ¿sí? En la parte del sueño de ondas lentas, que no vamos a entrar en detalle. Y también funciona en ¿qué? En la inhibición de la memoria, en el aumento del umbral del dolor. Es decir, por ejemplo, cuando una persona, vamos a suponer, se hace un tatuaje, ¿sí? El cuerpo, ¿qué hace? Comienza a liberar serotonina, ¿sí? Quienes se hayan hecho algún tatuaje habrán notado que en los primeros momentos duele más y luego es como que ya se va sintiendo un poco menos ese dolor, ¿sí? Y tiene que ver con esto. El mismo organismo que hace, libera, también produce serotonina para que uno pueda soportar ese dolor. ¿Bien? La serotonina también tiene que ver con el humor exaltado, la regulación del apetito, las conductas agresivas y conductas sexuales. Si se ponen a ver, tiene que ver mucho con la parte activa de la persona. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, ahora tenemos lo que son los agentes antipsicóticos. Los agentes antipsicóticos son medicamentos eficaces en los estados delirantes. Bien, inhiben el alcance de ¿qué? De la dopamina, reduciendo en el pensamiento desorganizado, caracterizado por delirios, alucinaciones y pensamientos desordenados. Y son indicados como, por ejemplo, para trastornos bipolares, demencia, excitación psicomotriz, retraso mental, depresión, brotes o trastornos psicóticos breves, psicosis, bien, y varios más. Estos agentes antisépticos tienen efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, en los psíquicos pueden aparecer ¿qué? Estados depresivos en el transcurso de ese tratamiento con neurolépticos. En la parte neurológica pueden aparecer trastornos en los movimientos o en el tono muscular, ¿sí? También puede aparecer acaticia, que es imposibilidad de uno quedarse sentado. Bien. Taquikinesia, que es la imposibilidad de quedarse inmóvil, ¿sí? Y luego disquinesia, que son los movimientos involuntarios. Bien. En la parte vegetativos se queda en la boca, retención urinaria y hipotensión ortostática. Bien. En la parte endocrinos es la impotencia obviamente en los hombres y rigidez en la mujer y también variaciones de peso. Con respecto a los medicamentos, puede ser el más conocido, diría yo, la clozapina. ¿Lo han escuchado alguna vez a este tipo de medicamentos? No. ¿No? Bueno,
aquí debajo hay un par de medicamentos que se utilizan, como les dije, la clozapina, olanzapina, la quetiapina también es conocida. Bien, luego tenemos lo que son los agentes antidepresivos. Los agentes antidepresivos afectan a la conducta de los pacientes que muestran alteraciones en los estados del humor depresivo y están indicados especialmente para formar formas de depresión melancólicas, ¿sí? Está indicado para trastornos de pánico, trastorno de alimentación, ¿sí? Trastorno depresivo mayor, trastorno de, obsesivo compulsivo y trastornos límite de la personalidad, ¿sí? Ahí tenemos efectos que pueden ser adversos: temblores, aumento de peso, cefalea, rigidez, sequedad en la boca, irritabilidad, trastornos gastrointestinales, erupciones en la piel, constipación y hasta sedación. Algunos ejemplos son fluoxetina, sertralina, paroxetina también. Son todos agentes antidepresivos y se indican en trastornos depresivos mayor, estrés postraumático, que no lo había nombrado, trastorno de pánico, que es muy común hoy en día. Luego tenemos lo que son los agentes antimaníacos, que son los que regulan el humor y están indicados para los trastornos bipolares, epilepsias, también trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, esquizofrenia, adicciones, y también está indicado para cefaleas. Bien, obviamente, como todos, tiene efectos adversos, ¿sí? Esto de que uno diga tiene efectos adversos no significa de que a todos le va a pasar lo mismo, no. ¿Sí? Algunos puede ser que les pase y otros no. Puede ser náuseas, vómitos. Inicialmente puede haber fatiga, dolor de cabeza, debilidad muscular, sed. ¿Sí? Bien. Y el mejor ejemplo es el litio, que hoy en día no está indicado por su alta toxicidad. El ácido valprónico, la gabapentina, ¿sí? Y la carbamazepina. Luego tenemos lo que son los agentes ansiolíticos, que son para los tratamientos de trastornos de ansiedad y para provocar o también favorecer lo que es el sueño, ¿sí? Los más utilizados es el metrovanato y las benzodiazepinas. Y están indicadas para lo que son trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, psicosis, trastorno de ánimo, adicciones y trastornos de impulsos. Bien, los efectos adversos pueden ser sedación y alteración de la memoria. Y acá, seguro que lo han escuchado, el clonazepam, el famoso ribotril, ¿sí? Después tenemos lo que es el alprazolam, el alplax o el tranquinal. Estos sí los conocen, ¿o no? Sí. Bien. El diazepam, el Valium, también.
También, sí. Sí, el lorazepam. Bueno, hay varios. Sí, estos son todos agentes ansiolíticos. ¿Bien? Y para terminar este tema, les dejo un jueguito. ¿Alguien me puede decir en qué número está estacionado este automóvil? El 87. Ah, ¿Del 87 dicen? 87. sí, 8-7. Yo también. 87. Bien, bien. Son unos genios. ¿Por qué lo sacan tan rápido? Bien. Voy a dejar de presentar. Denme un segundo. Así los puedo ver porque no los veo y me molesta. Ahora sí. Ay, no sé qué toqué. Bien. Bien, entonces, lo que vimos, la clase anterior, introducción a las psicopatologías y psicofarmacología, es lo que terminamos de ver hoy. ¿Se acuerdan la clase pasada lo que era un signo y lo que es un síntoma? ¿Sí o no? Hola, Laura. Se ríe, me dice, ay, ¿Quién me puede decir lo que es un signo y lo que es un síntoma? Me maté la clase pasada explicándolo. El signo era una manifestación subjetiva. El signo, Claro. una manifestación objetiva. Que yo lo puedo medir, que lo puedo cuantificar, ¿se acuerdan? Ahí está. Que yo dije, por ejemplo, tengo fiebre. Si digo tengo fiebre es porque me la medí y porque el termómetro me marcó que tengo fiebre. Claro. En cambio, si yo me toco la frente y digo, siento que tengo la frente muy caliente, seguramente tengo fiebre, ese muy caliente es un signo o un síntoma. Un síntoma. Bien, un síntoma, porque yo no puedo medir con solo ponerme la mano en la frente, decir, tengo fiebre. Bien, perfecto. Bien, entonces habíamos visto síntoma y signo, y después todo lo que es del sistema nervioso central, que lo terminamos de ver recién. Bien. Déjenme que está puesto, así no se me tilda la pantalla. Y ahora vamos a entrar a lo que es la psicología evolutiva, que tiene como objetivo el estudio del proceso por el cual, perdón. Dijimos que la psicología evolutiva tiene como objetivo el estudio del proceso por el cual transita una persona. Bien, en su evolución pasará por diferentes estadios, lo que es la niñez, la adolescencia, la edad adulta y luego la vejez. Bien, entonces, conocer las características de estas mismas y obviamente sus patologías asociadas nos ayudarán a el desarrollo del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la psicología evolutiva? Es una rama de la psicología que tiene como objetivo el estudio de esos procesos evolutivos del hombre y las leyes generales que la rigen.
Bien. Primeramente vamos a ver lo que es desarrollo, maduración y evolución, ¿sí? Porque son diferentes. El desarrollo es las transformaciones morfológicas del ser humano, ¿sí? La maduración es la formación de estructuras y adquisiciones de capacidades que permiten que progresar a lo que es la siguiente etapa, que tiene cambios cualitativos. Y la evolución es la transformación del ser humano, perdón, que el ser humano, mejor dicho, experimenta a través de lo que son los diferentes estadios que lo vamos a ver. Entonces, el ser humano atraviesa por 3 grandes periodos: desarrollo, maduración y involución. Con respecto al desarrollo, va desde la infancia hasta la juventud, ¿sí? La maduración es ese periodo de estabilidad hasta más o menos los 50, 60 años. Y la involución, ya hablamos de la vejez. Bien, entonces, según Piaget, divide a esta evolución de la inteligencia en sensomotriz, ¿sí? Que va de los 0 a los 2 años de edad, que es esa interacción con el medio, que tiene asociaciones organizadas en la que manipulan objetos, ¿sí? Es ese aprendizaje, ensayo y error, ¿sí? Luego tenemos lo que son las operaciones concretas, que estas se dividen en 2. Primeramente, la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad, y las operaciones concretas, que van desde los 7 a los 11 años de edad. Bien, y se caracteriza por una interiorización progresiva de ¿qué? De las acciones. ¿Por qué? Porque el niño es capaz de manipular ¿qué? Por ejemplo, símbolos, para representar objetos, lugares y también personas en el medio ambiente, ¿sí? Y luego tenemos lo que son las operaciones formales, que van desde los 11 años de edad hasta los 15 más o menos, y que entra que esa capacidad de usar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, ¿sí? En este estadio, en estas operaciones formales, también ¿qué hacen los niños y adolescentes o preadolescentes? Analizar y manipular que esos esquemas de pensamiento también tienen un razonamiento hipotético y deductivo. ¿Bien? Bien. Entonces, con respecto a los estadios de desarrollo intelectual, Piaget lo divide en 3. Sensomotriz, primero, operaciones concretas y operaciones formales. ¿Bien? Ahora vamos a pasar entonces a lo que son los estadios de desarrollo psicosexual, ¿sí? Según Freud, los divide en 5 estadios y están relacionados ¿con qué? Con la génesis de la estructuración psíquica y también la aparición de diferentes instancias. Bien. Como primer estadio tenemos el estadio oral, que va desde los 0 a los
1 año de edad. Que habíamos visto, no sé si se acuerdan al principio, que la zona erógena era la boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque descubre que la succión, el morder, ¿bien? Y luego de eso pasaría lo que es el destete de la mamá. ¿Bien? Luego tenemos como segundo estadio el estadio anal, que va desde el año a los 3 años de edad, y que la zona erógena era ¿alguien? El ano, que corresponde a todo lo que es el control de esfínteres. ¿Sí? Luego tenemos como tercer estadio la fálica, que va desde los 3 años a los 5 años de edad. Y la zona erógena era el falo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bien. Y ahí también entra lo que es el complejo de Edipo. Como cuarto estadio tenemos la latencia, que va desde los 7 años de edad a la pubertad. Y después tenemos lo que es genital, que va desde la adolescencia en adelante. Bien. Entonces, con respecto a la caracterización de la infancia, va desde los 0 años de edad a los 6 años de edad. Y luego tenemos la niñez, que se divide en dos. Tenemos niñez temprana, que va desde los 3 años a los 6, y luego tenemos la niñez intermedia, que va desde los 6 años de edad a los 11. ¿Sí? Con respecto a la niñez, abarca ¿qué? La escolarización. ¿Sí? Y tienen algunos logros esta niñez, como por ejemplo, primeramente lo que es el destete, la alimentación, el control de esfínteres, desarrollos motrices, como por ejemplo permanecer sentado, agarrar objetos, el caminar. ¿Bien? Y tenemos también la adolescencia, que es ese periodo de búsqueda de la identidad. ¿Sí? Que es, habíamos hablado que era esa etapa de crisis, y también pasan por diferentes procesos de duelos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Para poder pasar a lo que es autismo y Asperger. Sí. Bien. Tanto el autismo como el Asperger son dos patologías que pueden surgir en la niñez y continuar en la adolescencia y también en la edad adulta. ¿Sí? Pero tanto el autismo como el Asperger tienen características diferentes. Entonces, conocerlas nos ayudará a ese planteo de estrategias de trabajo destinadas a potenciar, obviamente, y desarrollar sus capacidades. Bien, entonces, antes de comenzar, vamos con lo que es el diagnóstico en la infancia, que primeramente no se deben plantear cuadros, sino pensar en conflictos o en qué conflictos están en juego si se repite en la historia del niño. ¿Sí? Porque, por ejemplo, diagnosticar, disculpen, no es ponerle un rótulo, ¿sí?
sino que diagnosticar es delimitar qué conflictos y qué defensas se han estructurado. ¿Bien? Entonces, algunas conductas que nos pueden preocupar, ¿sí?, durante el primer año de vida de una criatura, ¿sí? La mirada vacía, la ausencia de mímicas, de gestos, de llamados. Otra cosa que nos puede preocupar es que el niño no siga a la madre con la mirada, ¿sí? Otra es la falta de sonrisa frente al rostro humano. Vieron que cuando los bebés ven a su mamá o ven a alguien que le hace mímicas o algo, ellos sonríen, ¿sí? Otra cosa es la insensibilidad a los estímulos auditivos. Bien. A fines de ese primer año de vida, las conductas que pueden preocupar pueden ser que no reconozca la presencia del padre, madre o algún otro miembro significativo, ¿sí? Que no tenga gestos de alegría frente, por ejemplo, a la imagen de él mismo al espejo, ¿sí? Los trastornos del sueño, de forma que permanente. También de forma permanente lo que sean los trastornos de alimentación, ¿sí? Que el niño no se ponga triste o se angustie cuando la madre no está, cuando esa ausencia materna, ¿sí? Que el niño, por ejemplo, no responda cuando se lo menciona por su nombre. Y otra cosa que nos puede preocupar también son los retrasos en la adquisición de la motricidad. Bien, a partir de los 2 años de edad, nos puede preocupar que no reaccione frente a la separación de la madre, que no pueda armar juegos imitativos, ¿sí? Que no utilice la parte del cuerpo, ¿sí?, como parte de su propio cuerpo. Bien. En cambio, a partir de los 3 años, nos tendría que empezar a preocupar que el niño no intente conectarse con otros niños, que el niño no diferencie a un familiar de un extraño, que predomine mayormente la tristeza, la apatía, ¿sí? Otra cosa que nos puede preocupar acá es esos estados de miedo con frecuencia, ¿sí? Que el niño también no se interese en algo nuevo, en algo novedoso, que no le entre esa curiosidad, ¿sí? Que tenga ausencia de dolores, de cambios de temperatura, de frío a calor, ¿sí? A partir de los 4 años de edad, y quiero terminar con esto, así no me queda tanto, a partir de los 4 años de edad, nos tenemos que empezar a preocupar que su tipo de contacto sea estilo robot, ¿sí? Que el niño también esté en estado de alerta permanentemente, que ya comience ese lenguaje confuso, ¿sí?
Otra cosa son los golpes y los accidentes con frecuencia. Bien. Y a partir de los 5 años de edad, que no juegue con otros niños, que confunda lo que es la fantasía con la realidad, ¿sí? Y que no pueda realizar transiciones frente a la frustración. ¿Sí? Recordemos igual que cada niño tiene su tiempo y tiene su ritmo, ¿sí? Y que el crecimiento no es homogéneo ni tampoco simultáneo, sino que tiene que ver con momentos estructurantes de cada niño, ¿sí? Pero hay que prestar atención a todas estas cosas durante la maduración del niño, ¿sí? Porque puede ser que padezca de algún tipo de trastorno. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver la próxima clase algunos tipos de trastornos, como por ejemplo el retraso mental, el trastorno de aprendizaje, trastorno de lo que es habilidades motoras, trastorno de déficit de atención y comportamiento, trastornos en lo que es la comunicación, trastornos del desarrollo y autismo, dijimos, Asperger, y creo que no me queda ningún tipo más. No. Y después de esos vamos a ver los tipos y los juegos que podemos implementar nosotros como acompañante terapéutico, ¿sí? Para después de terminar de esto, entrar en lo que es la adolescencia. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo les voy a estar avisando, les dije, no sé si lo voy a hacer esta semana o recién la próxima, pero vayan estudiando para la validación que se viene, que dijimos que era entre el tema salud mental y familia y acompañamiento terapéutico. Muy bien, Ángela, gracias por recordarme que por ahí se me chispotea. ¿Bien? Bien. Bien. Bueno.